Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su presencia, primero que nada, ¿no? Por sentir su presencia preciosa y maravillosa que podemos sentir en este lugar, y cuando nosotros nos decidimos y abrimos nuestro corazón a recibir de la presencia del Señor, allí Él nos visita. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta mañana y vamos a compartir un texto muy lindo. Estoy como un poco, estoy temblando, pero no estoy temblando porque sino que es la presencia de Dios que ha tocado mi corazón, y deseo que me ayude a compartir la palabra del Señor y Él sea muy bendecido por medio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el Salmo 1. En el Salmo 1, en el texto del 1 al 3, vamos a estar leyendo. Y cuando estemos todos prontos, allí leemos juntos. En el Salmo 1, del 1 al 3. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Jesús. ¿Están listos? Amén. Leemos la palabra del Señor que se encuentra allí. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Palabra del Señor, palabra de nuestro Dios. Qué lindo es cuando uno toma la decisión de conocer con más profundidad la palabra del Señor. Ayer hablábamos un poquito de esto también, y en la noche yo meditaba de que cómo te cambia meditar en la palabra del Señor, conocerlo a Él por medio de su palabra, cómo cambia tu mentalidad, tu conducta, tus emociones, tu vida es transformada cuando realmente nos metemos en las corrientes de agua del Señor, y como nos empezamos a profundizar en su palabra. Hermanos, hasta el carácter te cambia, hasta tu manera de ver, hasta tu manera de pensar, de ver las cosas, esos impulsos que a veces como ser humano tenemos por algunas acciones, algunas actitudes. La palabra del Señor, cuando vos empezás a conocerla, empezás a profundizar en ella, comenzás a ver las cosas de otra manera, como realmente Dios las ve. Y eso es realmente lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a tomar esa actitud, de vivir una vida de acuerdo a lo que Jesucristo es, de vivir una vida como el Señor haría ciertas cosas, o como el Señor procedería en ciertas situaciones. Y eso es un legado y una cosa muy importante que todos nosotros como sus hijos debemos de vivir con el manual de vida, que es la palabra del Señor. El manual de nuestra vida es la palabra del Señor. Amén. Es así, no es mi carácter, no es lo que yo quiero, mi deseo, mis caprichos, sino basarnos en la palabra de nuestro Dios. Y nuestra vida va a ser totalmente transformada. Dice que en deleitarse, yo busqué el significado, es un placer muy intenso por algo o por alguien al punto que se sacia o satisface lo más profundo de sus sentimientos. Eso es deleitarse, ¿no? Deleitarse. Y la palabra del Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Nos podemos deleitar en ella, podemos profundizar en ella y podemos agarrarnos de su palabra. El viento me corre las hojas. Pero es lo más importante, que nosotros podemos enfocarnos en su palabra. Pero vamos a ir al punto número 1, donde allí dice que el Señor nos compara a ti, a mí, a todos los que queremos buscar de su presencia y queremos ser transformados por medio de su palabra, que nos compara como un árbol que ha plantado junto a corrientes de agua, un árbol. Usted mira acá alrededor de usted, tiene muchos árboles muy lindos, muy buen cuidados, y qué agradable que para nuestra vista, ¿verdad?
ver estos árboles tan lindos, a usted le gusta la flor, a mí me encantan los pinos, y es una cosa muy agradable. Pero el Señor nos compara con un árbol. Pero es un árbol que no fue plantado, un árbol que fue plantado por Él. No es un árbol que nació de la nada, que una semilla cayó en la tierra, que un pájaro llevó en su pico la semilla o que nació de la nada. Es un árbol que fuimos plantados. El Señor dice en su palabra que tú y yo fuimos plantados a las corrientes de agua. Y Él nos compara con ese árbol precioso que Él sueña en nuestra vida y en nuestro ser. Que seamos esos árboles que dan frutos, esos árboles que son saludables, esos árboles que tienen abundante fruto, que tienen sus ramas fuertes, que crecen con raíces profundas en una tierra fértil, en una tierra fertilizada. Así nos compara el Señor a ti y a mí en su palabra. Y bueno, también podemos pensar que el Señor nos compara así, pero yo pensaba en los propósitos que Dios tiene, ¿no? En tu vida y en mi vida. Cuando Dios nos planta es para que nosotros vayamos creciendo, vayamos tomando forma, que sea ese árbol precioso que Él desea que seamos nosotros, ¿no? Él nos planta, el Señor nos planta, nos riega, nos fortalece por medio de su palabra, nos hace conocer su persona por medio de su palabra, nos hace conocer cosas que de repente ni sabíamos nosotros y comenzamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y Dios tiene propósito para tu vida y para mi vida. Tenemos grandes propósitos y tenemos que descubrirlos. ¿Sabe que conociendo la palabra de Dios, podemos ir conociendo la palabra de Dios y descubriendo cuál es tu talento? Podés comenzar a descubrir cuál es tu llamado, tu ministerio, por medio de la palabra, conociendo en la profundidad, deleitándose, como dice la palabra, día y noche, meditando en ella, profundizando en la palabra de Dios, buscando la información necesaria, capacitándose, como decíamos en la escuela de Biblia. Hay mucho para hacer y es necesario que vos te capacites, es necesario que conozcas con profundidad la palabra de Dios. Es necesario que tomes la decisión de decir, Señor, yo quiero conocer más de vos. Como decía Alexandra y Miguel en esta mañana. Es necesario, hermano, conocer la palabra de Dios. Podemos venir a muchas reuniones, podemos venir a muchas, ver pasajes bíblicos por ahí, leer cosas que están en las redes, pero tenemos que meternos y deleitarnos en la palabra de Dios, conocer en profundidad la palabra de Dios, conocer a nuestro Dios grande y poderoso, lo que tiene para cada uno de nosotros, lo que Él te propone en tu vida, el propósito que hay en tu vida. Hay propósito para tu vida. Todos tenemos un propósito en este lugar. Y todos somos capacitados para aprender de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión, ese tiempo de invertir en abrir la palabra del Señor, pero no solo leer un texto y seguir de largo y bueno, continúa el día con los quehaceres. Entiendo que hay cosas que hacer. Entiendo que hay un trabajo que cumplir. Entiendo que hay obligaciones y responsabilidades que tenemos que hacer. Pero debemos apartarnos un tiempo para meditar en su palabra, para escuchar la voz del Señor, para ver lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Quizás vos a veces les decís, Señor, hablame porque tengo que tomar tal decisión. Hablame porque necesito una solución. Hablame qué puedo hacer, por dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Hablame porque tengo que tomar una decisión o decir sí a un ministerio o no. ¿Sabes qué? Cuando conoces la palabra de Dios y empezás a leer, el Señor de seguro te va a hablar por medio de ella. Es un medio que Dios usa para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Así que te animo a que vos, si realmente dejaste de estudiar, retomes en el 2021 el estudiar, el capacitarte, en seguir adelante. Si has pensado, yo no tengo tiempo, a mí no me da la cabeza, a mí no me da esto, yo no puedo, no me quedan las cosas en la cabeza. Mentira del diablo, porque todos podemos capacitarnos,
Todos podemos hacernos el tiempo de poder capacitarse. Es muy necesario capacitarse, hermano. Es muy necesario que vos te extiendas, que vos vayas creciendo, que vos vayas aprendiendo, para que otros también puedan recibir lo que vos tenés. Ese fruto que puede dar ese árbol, otros puedan comer de ese fruto y alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y sí hay dificultades, sí ese árbol pueden llegar a tener dificultades, plagas, pestes, pero esas son las situaciones que pueden venir en contra tu vida. Esas son las situaciones que vos tenés que vencer en el nombre de Jesús. Esas son las situaciones que vos tenés que decir, no, yo me planto a la palabra de Dios porque el Señor dice que Él estará conmigo todos los días y que el socorro del Señor que hizo los cielos y la tierra viene de Jehová. Amén. Y que nada me va a faltar, que ningún arma forjada prosperará contra mí. En el nombre de Jesús. Cuando uno conoce la palabra y comenzás a citar textos bíblicos, comenzás a lanzar la palabra tiene poder, hermano. La palabra llena la vida de la persona que está necesitada. Si hay una situación, si hay una persona que necesita, es la palabra de Dios que llega a su vida y cala profundo en el corazón de esa persona. Esa persona va a ser transformada. ¿Por qué te hablo de una persona? Porque la palabra no es para que solamente te la guardes, la conozcas y la vivas. Es para compartir con otros. La palabra de Dios es para compartir con otros, para aquel que está necesitado, para aquel que tiene dificultades, para aquel que tiene problemas. Es la palabra de Dios que llega al corazón. ¿Están acá, iglesia? ¿Están acá? Amén. Es acá que tenemos que estar. Gloria a Jesús. Sí, hay situaciones, pero la palabra de Dios que nos da gozo, que nos da alegría, que nos da fortaleza, que nos da la esperanza, que nos da la salida a todas las cosas, hermano. A todas las cosas tenemos la salida a la palabra de Dios. Es conocerla, es enamorarse de la palabra de Dios. Te lo dice alguien que le ha costado llegar a donde ha llegado. Le ha costado, porque he querido estudiar muchas veces y no he tenido la oportunidad. En lo secular he querido estudiar y no tuve esa oportunidad. Jóvenes, aprovechen. Hombres, mujeres, aprovechen estudiar en lo secular, pero también en lo ministerial. Avancen, vayan creciendo, rompan estructuras, salten los obstáculos que se le puedan presentar en el camino para poder aprender de la palabra del Señor. Hacete un tiempo, ponete una meta en este año, organizate en tus quehaceres, organizate en tu familia, no sé, pero hacete ese tiempo para conocer de la palabra de Dios. Y también de llegar a la escuela Biblia. Este año 2021, yo le comentaba a Ana, yo quiero seguir, Ana, si hay algún tema que sea que no hayamos dado, algún tema, porque no solo en la escuela de Biblia sea solo Biblia, también hay temas actuales que se dan también, que están muy buenos y son muy interesantes porque estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos estar capacitados y saber de cómo todas las cosas que están surgiendo, cómo tratarlas, cómo atenderlas, cómo estar preparados en todas las áreas. Pero te animo en esta mañana que en tu corazón haya ese deseo, esa decisión de decir, Señor, yo quiero crecer. ¿Quieres crecer? Métete en la palabra de Dios. Métete en el conocimiento de la palabra de Dios. Es verdad, la fe, la confianza está, pero la palabra de Dios es un medio donde rompe estructuras, donde tu cabeza es otra, tu mentalidad, tu vida, tu que andar, las perspectivas, tu futuro es otro. Las cosas las ves de otro punto, porque la palabra es la que te respalda, la palabra es la promesa del Señor. Nosotros hoy estamos cumpliendo y estamos adquiriendo una promesa que el Señor nos dio de este lugar. ¿O no? Estamos disfrutando una promesa que el Señor está en su palabra que nos dio y está en este lugar. Así que, hermanos, te animo a que vos sigas adelante y que vos puedas conocer más, instruirte en la palabra del Señor. La Biblia dice que el que medita y se deleita es aventurado, es feliz en profundizar la palabra en todo tiempo, ¿no? Y yo pensaba que, como en la comparación que estábamos haciendo sobre el árbol,
y nuestra persona, ¿no? El árbol que da frutos. Si ese árbol está en una tierra fértil, bien, plantado por el Señor, como dice, que debemos ser plantados por el Señor, de seguro ese árbol comienza a dar frutos. De seguro ese árbol empieza a darse forma y esos frutos son saludables, son frutos en abundancia, son frutos sanos, frutos que son deseables para otros, y eso es precioso, que el Señor haga esta comparación con nosotros. Que te vea como, no como un árbol seco, sino que te vea como un árbol precioso, como ese árbol que tenemos ahí lleno de flores, lleno de frutos. Y que otros puedan decir, yo voy a comer de este árbol, yo necesito de este árbol. Que vos seas una bendición para otros, que la palabra de Dios realmente te haga crecer, te haga entender los propósitos que Él tiene en tu llamado, en tu ministerio, donde estés. Que esa palabra pueda siempre estar en tu boca y la puedas compartir y hablarle a otros de este mensaje tan poderoso que es la palabra del Señor. Y vienen situaciones, sí, pero cuando vos te plantás con la palabra del Señor, el Señor sabe usarte en el momento oportuno. Y dice también que el árbol da su fruto, pero también dice que sus hojas no se secan, ¿no? Y pensaba en eso, cuando uno se prepara y conoce de la palabra de Dios, pensaba, digo, bueno, es para dar a otros, ¿no? Es para compartir, pero también eso permanece en nosotros. El conocimiento de la palabra de Dios siempre permanece. Entonces esas hojas no se marchitan. Eso que vos estás aprendiendo no se marchita, siempre permanece en vos, siempre te va a acompañar. Y cada día nosotros debemos de compartir la palabra del Señor con todas las personas. Esas hojas no se caen, no caducan, porque la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es por los siglos de los siglos, es viva, es eficaz. Esa palabra que realmente transforma vidas, que cambia nuestra vida, que ha cambiado nuestra vida. Porque de hecho nosotros aún fuimos transformados y cambiados por la palabra del Señor. Y también dice allí que todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Si estás esperando un ministerio, un llamado, si estás esperando algo, si estás esperando hacer algo para el Señor en su ministerio, estás esperando algo, de hecho vas a prosperar. Porque sos un conocedor, un portador de la palabra de Dios. De hecho vas a ser más que bendecido, vas a ser victorioso, porque cuando venga alguna situación, algún problema, vos sabés que la palabra de Dios te respalda. Que el Señor dice que siempre va a estar contigo, que su presencia irá contigo. Y siempre vas a ser prosperado, vas a ser un árbol que va a ser prosperado, grande, bendecido y lleno de frutos para otro. Que el Señor te bendiga, que esta mañana vos puedas ser bendecido, vos puedas recapacitar, decir, yo necesito conocer más de Dios, necesito apartarme un tiempo para conocer la palabra de Dios, parar la rotativa y decir, bueno, separa todo y yo me pongo en la brecha y me pongo a meditar en tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tenés para mi vida? ¿Qué es lo que tenés para mi corazón? ¿Qué es lo que necesito, Señor? ¿Qué es por dónde yo tengo que mejorar esta área de mi vida? Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Señor, ayúdame y haces mi socorro, que siempre seas mi socorro en el momento oportuno. El Señor siempre llega a tiempo. Habla a tu corazón, habla a tu mente como en esta mañana. Está llamando a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a que se preparen, a que conozcan de la palabra de Dios. Es precioso conocer la palabra de Dios. Hermanos, les animo. No ha sido 3 años fáciles para mí. Salir de corriendo de trabajar y bueno, como algunas que llegábamos, como Debbie y otras más que llegábamos con unas ojeras por aquí. Estábamos cansadas, hermana, de llegar de trabajar, pero íbamos a estudiar y no faltábamos. Pasara lo que pasara, no faltábamos. Y queríamos aprender y estábamos con ese hambre, con ese deseo de conocer la palabra de Dios. Y seguimos así, porque aún queremos seguir creciendo. Quiero decirte que no importa la edad que vos tengas, no importa el estatus, no importa si tenés primaria, si no tenés primaria, si tenés secundaria. Dios está llamando corazones dispuestos y rendidos a conocer la palabra de Dios. No importa que vos digas, yo no puedo. Sí podés en el nombre de Jesús. Sí podés, porque Dios da sabiduría. Cuando uno se la pide, Dios se la da.
Así que te animo en esta mañana a que vos pienses en esto, medites en esto y le digas al Señor, Señor, yo quiero crecer, yo quiero ir a más. Necesitamos gente capacitada. Tu entorno va a ser otro, tu vida va a ser otra, tu familia cuando vos conocés la palabra de Dios es otra. ¿Sabes por qué? Porque puede venir cualquier situación, pero si vos conocés la palabra y te agarrás de la palabra, no, el Señor me dice que yo puedo, el Señor está conmigo y esta situación no me va a afectar, esta situación porque el Señor en su palabra me dice esto y esto y esto y esto. Y empezás a citar los versículos bíblicos y empezás a proclamar la palabra del Señor en tu casa, en cualquier situación, y la palabra tiene poder y la apoderás y te atesorás de esa palabra. Y el Señor va a respaldarte, va a poner versículos en tu casa. Nosotros en casa tenemos una pizarra donde es para poner, tirar la basura, cosas así, ¿no? O sacar, no sé, entrar la ropa, lo que sea, pero ¿saben qué? Lo estamos usando para versículos bíblicos. En mi casa cuando entra alguien, enseguida ve un versículo bíblico. Y eso he puesto como símbolo de que mi casa se declara una casa de bendición, una casa donde la palabra fluye, una casa donde la palabra la estamos conociendo, estamos preparando para ir a más. Y si querés ir a más, necesitas conocer de la palabra del Señor. Así que en esta mañana te dejo con eso que vos puedas amar la palabra, entender la palabra, instruirte en la palabra de nuestro Dios. Así que te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana y te voy a leer un versículo bíblico donde allí dice en Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarla. Que en esta mañana el Señor te bendiga, a ti, que te bendiga a cada uno de nosotros los presentes y que podamos instruirnos en su palabra. Que apartes un tiempo en conocer la palabra de Dios. Y que digas, Señor, yo quiero crecer. Quiero ser ese árbol plantado en las corrientes de agua. Quiero ser ese árbol que va creciendo día a día y que nada me mueve porque yo confío en vos, creo en ti, tengo fe y creo en tu palabra. Que el Señor te bendiga, amigo y amiga, que el Señor bendiga a la iglesia. Estamos despedidos, pero en este momento vamos a orar en el nombre.